Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde, aquí en Rumba 98.5 FM, con Leila Mejía, Valentín Medrano, Miguel Guerrero y Sandy Sabiñón. También el Parcho Mar Pegado, o sea, yo, Olga Almanzar. Bienvenidos todos aquí a la casa de la opinión en la República Dominicana. Oye, qué fino, ¿eh? Es un parche bien pegado. Es un país creo interesante. Que no es parche. Podría ser mal pegada, pero no es parche. No, claro, es vital aquí. Correcto. No, un poco de broma para empezar el programa. Para empezar el jueves. Sí, ya que ahorita cogí un pique muy grande cuando vi esa información de los 2.000 millones que se le van a entregar a las clínicas para desarrollarse en un momento en donde nuestro sistema público se pasa tanto trabajo, señores. Aquí mucha gente tiene que ir incluso los médicos te dan la receta, a buscar medicamentos, inyecciones, público, o sea, privada, de verdad que sí, de verdad que tenemos que ir pensando, debemos ir pensando ¿Cómo que llama el asunto queremos público-privado? ¿Cómo se llama? Colaboración, ¿no? Acuerdos. La iniciativa público-privada. Bueno, la alianza pública. Ahí está la alianza público-privada. APP, ¿qué se llaman? Yo podría reacomodar esas siglas para que signifiquen otra cosa, pero dejémoslo ahí. Mira, yo... ¿Puedo dar una información periodística? Información. Sí. Para que usted continúe. Claro. El Senado aprobó en primera lectura el fideicomiso para Pedernales. Les había dicho, señores, oiga, que eso va porque va. Esos son compromisos hechos ya. Eso va por encima de la cabeza de quien sea. Eso va y no es pistola. Bueno, evidentemente el gobierno el presidente Luis Abinader está gobernando sobre la base del fideicomiso. Yo creo que hay grupos muy influyentes que orientan la política económica del gobierno no solamente desde dentro del gobierno, sino también de fuera. Pero a mí, para que la gente vea la importancia que tiene eso del fideicomiso de Pedernales, ahí se comprometen alrededor de 350 millones de metros cuadrados que van a estar por tanto tiempo dure ese fideicomiso en poder absoluto de personalidades extranjeras o de compañías extranjeras que van a promover un desarrollo a favor de sí mismos. Es cierto que vendrán muchos turistas que no vienen ahora a esa zona, pero cabe uno preguntarse, los frutos reales de esa llegada de turismo a Pedernales, ¿se sentirá en el país, lo sentirán los habitantes realmente de Pedernales, a diferencia de que la construcción de hoteles allí y de otras instalaciones que tienen que ver con el turismo, sin lugar a dudas van a beneficiar a mucha gente porque van a conseguir trabajo, pero todo el mundo sabe que esos trabajos no ayudan a mejorar la calidad de vida de un país, es decir, porque esa gente va a venir a hoteles cerrados y todo lo que va a necesitar lo va a encontrar en esos hoteles. Eso es una realidad. Incluso se ha denunciado últimamente que los hoteles, que en muchos hoteles o en muchos sitios, se le está los dueños o los hoteles, las instalaciones hoteleras, se están quedando incluso con el 10% que concierne al 10% de la propina obligatoria que se paga en los consumos de los hoteles, de los restaurantes y de los bares. Pero ahí hay 350 millones de metros cuadrados y además el gobierno, tengo entendido, que ha comprometido una inversión de 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos para la construcción de la infraestructura en ese lugar. De manera pues que el que venga a instalar un hotel lo va a encontrar todo hecho por 30 o 40 o 50 años. Eso va a beneficiar sin lugar a dudas, va a expandir las oportunidades en Pedernales y yo no me puedo oponer y con un buen uso de la razón me parece injustificado oponerse a esa posibilidad. Pero podemos desarrollar e impulsar el crecimiento de Pedernales o de cualquier otra región de otra manera, no entregándole el país, la propiedad del país a personas que nadie sabe quiénes son, porque todavía eso no se ha esclarecido. Bueno, yo creo que el problema precisamente persiste en que esa inversión o las inversiones que acostumbra hacer el gobierno para desarrollar alguna provincia en particular, en este caso ese espacio turístico, no se distribuye a nivel, no impacta en la distribución de esa inversión a nivel municipal y a nivel provincial. De manera que
evidentemente no hay un resultado efectivo de esa inversión, sobre todo que favorece más al sector empresarial, al sector privado. Pero también en esa misma sintonía me preocupa que he escuchado pocos medios de comunicación abordar el tema. Si está en la prensa ya. ¿Cuál? La de Pedernales, el Mira, fideicomiso de Pedernales. yo te voy a ser sincero. Cualquier cosa que se haga en Pedernales va a beneficiar a la provincia. Sector. Y va a beneficiar a unos en mayor medida que a otros. Pero hay otras modalidades de propulsar el crecimiento, incluso a un nivel más rápido que lo que se propone. Y no hay necesidad de enajenar una porción tan importante. La porción más rica y más prometedora de esa provincia es un fideicomiso que nadie sabe cuál va a ser el resultado final de ello y quiénes vendrán y quiénes se protegerán sobre eso. Bueno, pero la pregunta es, ¿va a impactar a la localidad? Sí, Bueno, o no, porque en el caso de Punta Cana, por ejemplo, en Punta Cana, evidentemente cuando tú vas, hay un sector turístico totalmente amplio, pero y una demanda y una oferta turística en sentido de la hotelería, los restaurantes, etcétera. Pero cuando tú profundizas en Punta Cana, te das cuenta que hay islas de pobreza todavía, aunque sean ínfimas. Sí, pero la situación de Punta Cana y la de cualquier otro sector turístico en cualquier polo turístico de la República Dominicana es hoy mucho mejor que lo que era antes. Eso no se puede negar. Hay más gente, hay más gente beneficiándose del crecimiento de Punta Cana y de Cap Cana, de Bávaro y de Puerto Plata que lo que había antes. Eso no se puede negar. Ahora, de que mucha gente se ha beneficiado más que la otra y que hay cosas ahí que no deberían ser, eso lo sabemos también todos. Pero yo creo que no hay, a mí me preocupa lo que significa en el presente y en el futuro cercano y quién sabe por cuántos años, la enajenación territorial que significa ese fideicomiso particular en Pedernales. Que a mí me parece que es más gravoso para el país que el que se pretende y que aparentemente está en duda todavía, que el que se pretende con el sistema energético. Bueno, y Punta Catalina. Yo considero que es un despropósito. Mucha gente ha dicho, bueno, pero que el tema de la alianza público-privada es importante, pero estamos hablando que estamos dándole fondos públicos a un sector que pertenece a un negocio privado. Estamos hablando de que estas personas van a tener una facilidad con dinero del pueblo y sobre todo, más que eso, ya de que yo considero que es un negocio bastante rentable el tema de las clínicas. Hemos tenido muchas discusiones en donde el tema de dueños de clínicas han mostrado posturas muy crueles, como Andeclip, con el tema de los avances cuando hay un accidentado. Todos hemos sido parte de esa discusión. Entonces, no entiendo por qué beneficiar a un sector que ya de por sí sale bastante beneficiado. No, y además la experiencia nacional con relación a las alianzas público-privadas, la hemos visto con el caso de la carretera a Samaná, que la construcción fue de un monto de 130 o 140 millones de dólares, según se ha dicho. Porque no se ha hablado de una cantidad mayor que esa. En los años que tiene desde la que se inauguró esa carretera, por concepto del peaje, sombra, esa gente ya recibió, los constructores de esa, recibieron una cantidad muy superior a la invertida. Y sin embargo, para cancelar ese contrato tan oneroso, el gobierno se vio precisado a pagar, todavía quedaban 1.500 millones o 1.000, qué sé yo, cuántos millones de dólares por pagarle a esa compañía. Y el gobierno tuvo que zanjarse y tuvo que suprimir o cancelar ese contrato, entregándole a la compañía otros 450 millones de dólares, que son 2 veces o más la cantidad invertida en esa compañía. Entonces, basado en esa experiencia, yo tengo muchas dudas con relación al tema de la alianza público-privada. Pero duda o no, de acuerdo o no, chulo no, eso va. Bueno, sí está bien, pero cuando yo hablo de duda y utilizo el vocablo duda, quiero decir que me niego hasta cierto punto, tengo mucho recelo
y tengo mucho incluso hasta miedo. Pero usted tiene claridad de lo que va a ocurrir. Sí, o sea, claro. su duda no es una duda, es una certeza. Es una certeza de que todo viene. Es una certeza. Va a beneficiar al país. Una certeza de catástrofe por venir. Para finalizar con lo que decía. Gracias por aclarar. Su duda. No, para aclarar mi idea, sino por traerme algo que no me llegaba en ese momento. Que lo tenía en la puntica de la lengua ahí, ¿verdad? Que usted mágicamente ha logrado traerme a mis labios. Así que déjeme... sí, aplauso para mí entonces por esa palabra. Gracias. Muy merecido, muy merecido. Pero yo creo que este programa sale mejor cuando usted está a mi lado. No, y no por mí, sino por ti. Pero sentiste el silencio, ¿qué se hizo? Sí. Qué incómodo silencio, ¿eh? El silencio para mí, no es estar callado, decía Camilo Sesto. Adelante, Olga. No, simplemente eso. Al presidente Abinader, yo entiendo que es un presidente moderno, que entiende que debe existir una fusión hasta cierto punto con el sector privado. Esos fondos son importantes. Siempre he dicho que es una ventaja en cierto sentido y hasta cierto punto que contemos con un presidente que venga del sector empresarial, porque los conoce a todos, puede mediar, puede calmar los ánimos en algún momento, puede canalizar fondos del sector privado para hacer grandes proyectos en el sector público o en conjunto. Sin embargo, yo creo que a nivel estratégico lo que tú estás comunicando con eso es que mientras hay personas, y no lo digo porque lo oigo, lo leo en la prensa, señores, yo viví eso, yo viví el tener que salir con una receta de un hospital a buscar un insumo, un medicamento genérico que no hay en un hospital. El otro día vi una denuncia de un hospital que estaba cayéndose a pedazos básicamente, y en varias ocasiones hemos visto la denuncia de hospitales que no tienen nada, donde el SNS ha tenido que luego salir públicamente y decir, mire, estamos entregando esto aquí en este hospital porque hay una necesidad en la salud pública que todos conocemos. Si no fuera así, el dominicano no invertiría recursos en buscar la salud privada, porque sabe que el sector público no funciona a nivel de salud. ¿Cómo es posible que si tenemos tantos problemas en el sistema de salud público se le esté dando recursos al sector privado? El sector privado tiene ya suficientes ganancias, y si tiene que mejorar, y si tiene que capacitar, y si tiene que crear nuevas infraestructuras para mejorar el servicio de salud privada, que lo haga con los fondos que ya tiene. Para darte totalmente la razón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para reconocérsela, porque ya la tiene. Sí, en el sentido de que con tantas necesidades en el área pública de la salud, no tiene justificación alguna esa inversión en el sector privado. Pueden ser dos Pero cheles. además hay una regla del sistema de libre empresa, que es que el negocio donde tú no eres competitivo, no es tu negocio. No es tu negocio. Si yo mañana hago una emisora de radio, y no puedo sostenerla, pura y simplemente yo tengo que buscarme otra actividad para poder vivir. Entonces, en la clínica, y eso no quiero decir que se descuiden y no se protejan a las clínicas de las cosas que escapan al control de las clínicas, pero subsidiar una clínica privada cuando son los hospitales públicos los que necesitan del subsidio estatal, me parece incongruente. Pero las clínicas hicieron su agosto o su diciembre, ahora con el tema de las pandemias y las enfermedades. O sea, yo no le veo lógica al tema. Si hubo un sector que se aprovechó de pandemia, si hubo un sector que realmente no salió afectado, de hecho los servicios médicos aumentaron en un porcentaje alarmante, fue precisamente todo lo relacionado con alimentación y salud. Entonces, en esta etapa que han tenido de bonanza, de aumento de la posibilidad de brindar sus servicios a una gran parte de la población por sumas altísimas, devenidas por el problema de mucha gente que ha salido afectada por el COVID y los gastos médicos que eso genera, yo entiendo que es un sinsentido. Yo creo que sí, debemos motivar en ciertas ocasiones la fusión público-privada, pero yo creo que no se puede llegar a este punto. Después, cuando la gente dice, no, que se está privatizando, el gobierno dice que es mentira. Entonces, cuando uno ve cosas como esta, uno comienza a pensar, pero parecería que es cierto, que hay una tendencia de privatización en el gobierno, y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito.
Yo creo que con eso hay que tener cuidado, porque estamos hablando de los muchos impuestos que salen de los hijos de Machepa del pueblo, gente que paga sus impuestos, son los dineros del pueblo, no es el dinero del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me parece un despropósito y una muy mala decisión. Bueno, la verdad es que ya conocemos cuál es la corriente hacia dónde se dirige el gobierno dominicano, que tiene el concepto de que el bien público está mejor en el área privada que en la esfera gubernamental. Bueno, yo creo que no comparto esa opinión, pero... Entonces, usted no comparte la opinión de la sociedad civil, porque ese es un discurso que se ha venido vendiendo de ninguna manera desde hace muchísimos años, que incluso si yo tengo algún tipo he asumido posiciones en las que disto y asumo con cierta rigidez y hasta cierto punto de manera indoblegable una posición contraria al gobierno y específicamente al presidente de la República, fue porque su discurso ha sido el de denostar a la clase política. El de decir, la clase política está bien, pero para esto no. Sí, pero no. Y ahí entonces yo no comulgo, porque siempre he dicho que tú puedes buscar aquí en la República Dominicana los 44.448 kilómetros cuadrados y tú no vas a encontrar nada que haya hecho el empresariado, que haya hecho la sociedad civil. Y todo lo que hay hecho, estructuralmente hablando, lo ha hecho la clase política. Mira, todo. Yo soy un firme creyente en el valor de la iniciativa privada. Pero todo tiene un límite. Yo creo que los gobiernos tienen, en una nación democrática, bajo reglas democráticas, la primera función del gobierno dominicano es proteger al más débil. Dejar que el mercado funcione, pero con la suficiente rigidez para que las leyes sean observadas y que las medidas de protección que protegen a los sectores más vulnerables sean respetadas. Por eso yo siempre he creído, no un gobierno que venda plátanos en camionetas de Inespre, ni que venda habichuelas para abaratar el costo de la vida. Yo no creo en eso, porque yo creo que para eso el mercado es suficiente. Yo lo que sí creo es que necesitamos un gobierno muy fuerte en términos de su capacidad regulatoria, para hacer que las leyes se cumplan y que se cumplan y que esas leyes funcionen por igual para los pobres, para la clase media y para los ricos. Es decir, si logramos eso, tendremos un buen país en algún momento. Ahora, la tendencia a dejar toda la solución en manos privadas, a mí me parece un terrible error que no va a conducir a nada. Yo creo que el gobierno se enajena a sí mismo cuando pone atribuciones que le corresponden y que la Constitución pone en sus manos y en su esfera, la delega al sector privado. Yo creo que ahí las cosas comienzan a deteriorar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué opina Sandy Sabiñón? Bueno, no, lo que pasa es que tenemos bastante abordando el tema. Yo quisiera aprovechar los minutos del preámbulo. Ajá, entonces va a a aprovechar mi pregunta para cambiar de tema. Sí, quiero cambiarlo porque tenemos 20 minutos abordando el tema. No le vuelvo a hacer preguntas. Y nos saltamos del tema de Pedernales al tema y otra vez, pero no tiene, importa. Tiene que ver una cosa con la otra. Tranquilo, Sí. la radio interactiva es así. Bueno, lo que quiero decir es que quiero brindar esta información que me parece importante a todos los oyentes del programa. Es que el Banco Central acaba de informar que el próximo sábado, 9 de abril, se estarán... pasado mañana. Sí, pasado mañana estarán inhabilitados todos los servicios de pagos digitales. ¿Transferencia? Exacto, de transferencias digitales Ay. que operan bajo la corporación SWIFT. Pero por un día, ¿no? No, pero es por Sí, SWIFT. por SWIFT son SWIFT. extranjeras. Son Hacia el extranjeras. extranjero, sí. O sea que no involucra al sistema de pago a nivel bancario Sí, nacional. si es SWIFT, eso es extranjero. O sea, No, para transacciones las operaciones internacionales. de un país a otro, Exacto. decir, Exactamente. no, Entonces me parece importante informarlo, sobre todo que ahí se generan muchas transacciones. Yo, por ejemplo, uso también el sistema SWIFT y mi familia, la No, empresa. pero llévate un elemento importantísimo, las remesas. Las remesas, exactamente. Porque a través del SWIFT vienen muchísimas remesas. Bueno, pero si es un solo día, eso, y es un sábado, que es prácticamente un día de asueto, semidía de asueto, porque los bancos funcionan hasta el mediodía del sábado. Sí, el organismo comunicó que la raíz del paro, vamos a llamarlo así,
se debe a unas actualizaciones del sistema. ¿Qué dice Bueno, Olga? la actualización del sistema viene por el hecho como consecuencia de las sanciones a Rusia. Posiblemente. Adelante, Olga. No, darle la bienvenida a nuestra compañera Leila Mejía, que se encuentra en línea con nosotros. Buenas tardes, Leila, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy jueves pre-Semana Santa, 7 de abril. ¿Cómo están, compañeros? En pre-Semana Santa. Pre-Semana Sí. Santa, así es. Miren, aquí estoy viendo muy fuerte la reacción, pero la entiendo porque está indignado por una situación que ya hemos conversado varias veces de el manejo de la prisión preventiva que últimamente están dando los jueces a petición del Ministerio Público. No, a Parece que petición popular. Sí, pero a petición popular recogida por el Ministerio Público, porque es quien la presenta, porque el pueblo puede pedir lo que quiera, pero el que la puede presentar es el Ministerio Público, ¿verdad? Así es. Me refiero a la reacción de Luis Vicent, el ex administrador de la lotería, que está guardando prisión preventiva por la Operación 13. Muy dramático. El juez le reiteró, le ratificó la prisión preventiva, porque se estaba conociendo la apelación de la medida. Y es extraño porque efectivamente ya el Ministerio Público ha completado la acusación, según ellos mismos han dicho. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Lo lógico era como que lo liberaran con otra medida restrictiva, quizás presentación periódica con impedimento de salida, hasta tanto ya se conozca el juicio de fondo, que debería estar cerca, lógicamente. Creo que hasta le pusieron la fecha para cerca, muy cerca. Me parece que hasta en este mismo mes, si no me equivoco, porque el Ministerio Público completó la acusación. Este señor tiene arraigo y no en ningún momento ha dado muestra, en ningún momento, de que pretenda sustraerse del proceso. La reacción de él, sí, como dice Olga, puede ser dramática, pero estamos hablando de una persona que está guardando prisión. O sea, hasta qué punto una persona que está guardando prisión en una cárcel del país no puede estar desesperado. Él dice que él le gustaría optar por la eutanasia, o sea, morirse. Eso es lo que él está diciendo: me quiero morir. En otras palabras, una palabra más bonita, que si en la República Dominicana existiese la eutanasia, eso es lo que él quisiera. O sea, intervención para poner fin a la vida es la definición técnica de la eutanasia, pero en pocas palabras él está diciendo: me quiero morir. Pero lo que él está diciendo. Pero y no yo sería creo que el primer entonces esa caso de prisión es gente ilegal, que... ¿no? ¿Eh? Que esa prisión es ilegal. Yo creo que también el Ministerio Público abusa de su poder. Y yo creo que el sistema, bueno, sí, el sistema abusa. Y yo creo que el país tiene que levantarse en contra de eso, porque nadie está libre de una arbitrariedad, de ser objeto de una arbitrariedad como la que se está cometiendo con mucha gente que tiene suficiente arraigo como para como para no despertar ojerizas al Ministerio Público. La arbitrariedad del sistema penal es peor que todos los presuntos actos de corrupción que se indica que se han cometido en la República Dominicana. Esa arbitrariedad hace más daño a la nación. Lo que pasa es que... Si fijas, porque violentan los principios. Adelante, Leila. Que las personas más sonoras como él son con lo que hay más saña, porque son 11 imputados y solamente él y 2 más le ratifican la prisión preventiva. Los otros están en su casa guardando prisión domiciliaria, los otros 8. Sí, pero son los nombres más sonoros. Y violenta el principio de igualdad procesal, igualdad de todos ante la ley, igualdad de armas en el proceso, porque ha establecido una diferenciación negativa en el mismo expediente. O sea, eso es impropio de un sistema que se respete. El problema es que la prisión preventiva ha estado siendo usada como forma de chantaje. Primero, para obligar a las personas a aceptar acuerdos y a participar en delaciones. Para eso se está usando la prisión preventiva. Para que se acuse a sí mismo incluso a veces. Y no solamente la prisión preventiva. Aquí se están haciendo cosas, señores. Miren, las cosas que están pasando. Lo que pasa es que no importa que tú lo denuncies, porque ahora mismo
hay toda un agua bendita que, valga la redundancia, ha bendecido al sistema, a una parte del sistema. Y no importa lo que tú hagas, se van a alinear todos los planetas para contrariar lo que tú digas. Tú puedes demostrar que a una persona lo incineraron de forma volitiva al frente de la Plaza de la Bandera en un acto de conculcación de garantías de derechos, y eso no va a pasar porque a la gente no le importa esa vaina. Oye, a la gente que predicaba en pos y en beneficio de las libertades y de la justicia, y que se abanderaron y que lucharon y se forjaron. Oye, esa gente abdicaron. Pero no les importa la justicia. Pero déjeme hacerte una pregunta como abogado. Escúcheme, pero no soy bien. Una pregunta que me inquieta mucho y no tengo una respuesta yo para mí mismo. Es decir, se supone que una sanción guarda alguna relación con la categoría del delito, ¿no? Es decir, es de lo que se acusa a ese señor, que no lo conozco, Dicen es el apellido, Dicen. ¿no? Luis Dicen. ¿Es Dicen o Dicen? Bueno, es lo suficientemente grave, el delito cometido por esa persona es lo suficientemente grave. Yo sé que un delito es un delito. Y no, no, hay delitos graves y menos bien, graves. Pero es un delito. Por eso la pregunta mía era la siguiente. Un pecado es un pecado. Un delito puede ser grave o no. Bueno, pero a eso iba. Okay. A eso iba. Iba a preguntar y estoy preguntando. El nivel o la calidad o el tipo de delito de que se le acusa, porque todavía no se le ha aprobado, ¿no? Tiene que ser una sentencia de un juez lo que dice, usted cometió eso, según dicen ustedes los abogados. Es decir, el delito del que se le acusa es lo suficientemente grave como para que la sanción sea de la categoría que se le está imponiendo. Sanción no, porque no estamos hablando todavía de sanción, estamos hablando la ratificación. No, ni ratificación, estamos hablando de medida de coerción. Es una sanción previa. Bueno, pero está bien, pero la medida de coerción, espérate, pero la medida de coerción tiene que ver, es un término, parte de la terminología que ustedes usan los abogados. Para la gente, cuando a ti te meten en prisión por un delito, la medida de coerción es una sanción que te están dando. Y la medida de coerción, es verdad. pero digámosle cómo es, porque la sanción propiamente dicho, y hablan, como dice Leila correctamente, de una prisión anticipada, que es lo mismo que decir una sanción anticipada. Claro, ahora bien, la están usando en la práctica como sanción previa. Perfecto. Así se está usando. Perfecto. Ahora, Y sanción moral. es proporcional al daño. Oiga, ni siquiera si fuera un delito grave. Porque la norma, el artículo 229, que parece que el sistema lo borró con mierda de gallina, escúcheme la expresión. Del procesal penal. El artículo 229 te dice que si una persona tiene arraigo, indefectiblemente de cual que sea la imputación que se le haga, tiene que esperar su proceso en libertad. Tiene que estar unido al proceso por una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Eso lo dice el artículo que hicieron los legisladores. Yo no participé en eso, ni siquiera en la discusión. Los legisladores dominicanos dijeron que ese artículo 229 opera de esa manera. Pero ¿no será que por el mismo hecho de ser una figura pública o un exfuncionario, los jueces toman eso en consideración, entendiendo que pueda tener el inculpado una inferencia para poder salir del país? No, porque ya nadie... Una influencia en los servicios públicos para poder salir del país. Se pueden justificar en eso, pero la realidad es que aquí ya no hay manera. El mundo se puso tan chiquito que, sobre todo si eres funcionario público, si tienes una cara conocida, no hay sitio donde esconderse. No hay lugar donde esconderse. Pero te voy a decir una cosa de Dicen. Atención, Leila. Atención que voy para ti. ¿Tú sabes por qué Luis Dicen, o Dicen, o como se llame, está preso? Dicen. ¿Tú sabes por qué Luis Dicen está preso? Para justificar las prisiones de los demás procesos. Luis Dicen es el preso que oferta el cordero que sacrifica el PRM para justificar todas las prisiones abusivas y arbitrarias que están padeciendo otras personas en otro proceso. Luis Dicen es un preso político. Porque Luis Dicen no tenía que estar preso. Pero él es la justificación de todas esas prisiones. De la de Jean Alain, de la prisión de Alexis Medina, de Cáceres. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, es a todos. Nosotros estamos persiguiendo a todos. Que no es verdad, porque obviamente aquí se hace muchísimo distingo, porque yo decía que hay gente que tienen costilla bendita, porque en otros procesos, ante la duda, operó el destierro, ante la duda operó la separación de personas de puestos públicos. Adelante. Pero yo creo que hay algo en esto y en todos estos procesos que estamos presenciando.
hay algo más grave todavía que la coerción misma, y es el escarnio a que han sido sometidos todos los acusados. Por ejemplo, en el caso del señor Rodríguez, el ex procurador general de la República, el día que fue detenido, cuando se presentó en la Fiscalía del Distrito, todas las informaciones no desmentidas por el Ministerio Público indican que Esposado se le exhibió ante sus antiguos compañeros en todos los pasillos de todos los pisos del Ministerio Público, donde funciona el Ministerio Público y donde funciona la Procuraduría General de la República e incluso la Suprema Corte. Y eso es ominoso. Y eso es ominoso. Eso es peor que la coerción que ha sido sometida. Pero usted le puede probar eso. Usted busca al intelectual más grande de la República Dominicana, de esos que son calificadores de moral. El periodista más comprometido con los derechos humanos. Usted le demuestra eso y se calla. Hace silencio. Porque hay una veda absoluta en los medios de comunicación para tratar el tema de forma objetiva. Bueno, pero... Corrígame, dígame que es mentira. Yo te digo que es mentira porque hay muchas excepciones. Con excepción. Sí, bueno, pero las excepciones... Pocas, pero no muchas. Bueno, no muchas. Pero vale la pena, no se puede generalizar. No, pero excúseme. ¿Qué es lo que hacen las excepciones? Las excepciones lo único que hacen es confirmar las reglas. Bueno, no. La regla actual es la siguiente, atiéndame. La regla actual es la siguiente. Pero la generalización es casi culpar al inocente. La generalización es... La generalización en este caso solamente es fotografía existencial de lo ocurrido. Estamos fotografiando un acontecimiento. El acontecimiento es, búsqueme, está bien, vamos, cualquier medio de comunicación. Con excepciones. Claro que hay excepciones. Don Miguel es una excepción. Perfecto, hay otras excepciones. Pero búsqueme, medio por medio. El programa fulano de tal, el programa sutano, el programa mendano. Y usted plantea el tema, óigame, es peor. Es peor. Tú no dices muchos periodistas o muchos programas. ¿Y qué yo dije? Pero no generalice. Pero yo ¿qué yo dije? No generalice. Porque hay mucha gente todo con excepción. No, bueno, porque hay mucha gente aquí que se ha levantado firme ante todas estas cosas. Don Miguel, yo creo que usted está viendo el vaso medio lleno. Porque usted está viendo más gente de la que realmente está en esa postura. Bueno, yo no veo el vaso medio lleno ni el vaso lleno, yo veo el vaso. No, sin agua. Adelante, Leila. No, eso era lo que quería decir básicamente de ese tema, porque nosotros en este programa siempre hemos insistido con el debido proceso y la forma en que se ha estado utilizando o abusando de la prisión preventiva de hace un tiempo para acá y utilizándose como una especie de lo que hemos dicho, sanción previa. Una vez una persona tiene 18 meses, por ejemplo, en la cárcel, año y medio, después que en un juicio de fondo, imagínate que una acusación incompleta, una acusación débil, y esa persona la descargue en un juicio de fondo. ¿Quién le devuelve ese año y medio que tuvo preso en una cárcel de República Dominicana, preso en una cárcel del país? ¿Sabes lo que es preso en una cárcel de este país? 1 año y medio. Pierde la moral, pierde dignidad. A veces pierde la familia, su trabajo. Pierde la familia, claro, pierde ingresos, pierde productividad, pierde parte de su futuro incluso. Y la salud. Entonces, la salud mental la pierde, óyeme, nada más con el primer susto. Ya lo sabes. Pierde la salud mental. La prisión preventiva en la teoría no es una sanción, pero en la práctica, esa persona que tuvo preso 18 meses, aún si lo descargan en el juicio de fondo, en la práctica ya fue sancionado. En la práctica ya fue sancionado. Y me gusta que tú hables, Leila. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente a veces se piensa que uno habla de estos temas y es porque uno cree que debe haber un manto de impunidad. Es que eso es un tema científico, eso se ha estudiado, señor. La prisión preventiva como tal, las Naciones Unidas, la OEA, se han manifestado en contra de la imposición alegre de prisión preventiva. Eso es una medida de coerción sumamente excepcional para acusaciones fuertes, sólidas, en las cuales el Ministerio Público tiene un caso fuerte con muchas pruebas y además
que el crimen que se está investigando, crimen generalmente, no un simple delito, sino crimen, porque los delitos en sentido amplio se clasifican en crimen, delito y contravención. Generalmente se trata de crímenes los que llevan medida de coerción, prisión preventiva. Se trata de crímenes atroces. O sea, estamos hablando de asesinatos, o sea, asesinato que implica premeditación y acechanza. Estamos hablando de quizás violaciones, estamos hablando de tipos de delitos que tienen agravantes, estamos hablando de cosas, de tipo de crímenes. Hechos Muy, graves, hechos graves. muy graves, muy graves, no de delitos de tipo económico, porque incluso financieros. en los casos de corrupción son de orden público, porque todo lo que es penal es de orden público, pero el componente más importante en los casos de corrupción es de tipo económico, es de tipo económico. Leila, Ajá. para que la gente entienda hasta qué punto esto tiene arraigo constitucional, lo que tú estás diciendo, Olga va a leer el artículo 40, numeral 9 de la Constitución de la República, que dice así. Las medidas de coerción restrictivas de libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Es decir, que lo que está diciendo nuestra querida compañera Leila Mejía, desde el lugar donde se encuentre, es un asunto de índole con apego, con asiento constitucional. Entonces, el sistema está dándole la espalda al derecho constitucional, al derecho procesal constitucional y a la Constitución como ley de leyes. Y saben algo, miren, yo vi una entrevista, vi a Jorge Subero Isa, en una entrevista sin desperdicios, en un programa de televisión. Sí. Su maestro. Y hay un elemento que él tocaba acerca precisamente de esta discusión que tiene mucho protagonismo en los últimos meses con el tema de todos estos sometimientos por corrupción de exfuncionarios. Él decía que en algún punto la justicia debía hacer un cálculo de cuánto costaba al Estado la pérdida de tiempo en estos procesos a través precisamente de todo lo que se tenía que invertir para mantener a una persona privada de libertad, y que, como bien establecen ustedes, siendo la restricción de la libertad la última de las opciones para tener a una persona que está sometida ante el sistema de justicia, pues que sí, que él veía que había una aplicación alegre de este elemento y que él entendía que ese no era el camino que se debía seguir. A mí me pareció... Tiene que estar Jorge Subero, que ha sido el maestro de esta generación de jueces en la República Dominicana, tiene que estar sintiéndose un poco mal, sufrido, Claro que sí. porque oye, lo que él intentó, que desde el punto de vista de la aplicación responsable de la justicia penal fuera la tónica de estos días, pues simplemente no ha ocurrido. Me apunta un amigo para que tú pases, Sandy, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera a este tipo de prácticas como condenas anticipadas. Excelente, pero yo creo que analicemos dos puntos también, dos puntos que pudieran hacer una contraparte para profundizar en ello. Primero, no sé la estadística, pero me he dado cuenta que cada vez que un juez envía a un inculpado a prisión preventiva es porque tienen los elementos suficientes, ¿no?, de que esa persona posiblemente cometió el delito, y también siempre terminan enjuiciándolo, o sea, termina culpable del hecho. Y lo segundo es también... Tú dices que, o sea, que en la mayoría de los casos a quien le dan prisión preventiva termina condenado. A nivel comunicacional, lo digo así, ¿no? Es que la mayoría de los casos que un juez envía a prisión preventiva a una persona que ha sido inculpada de un proceso es porque tienen los indicios suficientes de que quizás cometió el hecho. Eso es lo que entiendo. Y segundo, también hay que evaluar la debilidad del sistema, de que una persona que fue un funcionario público tiene ciertas influencias. El sistema es tan débil que una persona desde fuera
puede manipular incluso hasta la propia justicia. No, eso para no, decirlo así. eso no es verdad. Sí, no. Eso es verdad, porque tú sabes que aquí dame hay un debilidades. ejemplo. Aquí hay Dame un ejemplo. Dame un precedente. Pero espérate, Dame un precedente. Está bien, pero aquí hay debilidades. Lo que pasa es que nunca... Sandy, lo que pasa es que tú te estás haciendo eco y escúchame, óyeme. Tú estás viendo el proceso penal a partir, como tú bien lo dijiste en tu introito, a partir de la visión comunicacional del tema. Correcto. No es la realidad. A ti te han dicho, por ejemplo, de forma reiterada, porque el sistema dominicano aprendió de otros sistemas anacrónicos, que lo primero que tú tienes que hacer con una persona a imputar en un proceso, que futuramente tú vas a imputar, es satanizarlo. Ante la opinión pública tú tienes que venderlo como el peligro público número 1. Este es el demonio. Ese tipo que nosotros vamos a perseguir mañana, de antemano, nosotros estamos condicionando la mentalidad colectiva para que entienda que esa persona no merece piedad. Y cuando lo llevan al sistema... Yo estoy de acuerdo, de hecho viola hasta los conceptos de derechos humanos que tú dices. Pero someter a restringir la libertad de una persona antes de comprobar el hecho de que es culpable, viola incluso los preceptos de derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es que evaluemos la otra contraparte de ¿Cuál contraparte? De que el sistema de justicia dominicano es falible. Es falible. ¿Pero cómo? Es falible, pero es que, manipulación. Pero dame un ejemplo. Yo no lo puedo poner. Bueno, porque no existe. Tú sabes qué es lo que pasa, que tú, vuelvo y te reitero, tú estás partiendo de lo que comunicacionalmente se ha dicho de ese punto, de ese tema, porque eso no ha ocurrido. Te voy a poner un caso emblemático. El caso Baninter. Esa persona que, dicho sea de paso, concho, tienen derecho al olvido. Pero espérate, tienen derecho al olvido y nosotros siempre vivimos refrescando que Baninter ocurrió. Pues tienen el derecho, ya esa persona cumplieron con su pena. Pero ¿qué pasó con Baninter? No ha existido influencia de la política en la justicia en la República Dominicana. Déjame terminar con este caso primero. Toda la vida, pero no me diga a mí que ¿Usted entiende que sí? Yo entiendo que ¿En qué caso? Vamos a ver. Sí. ¿En qué caso? No, lo que pasa es que tú quieres que yo me la juegue y mencione casos en particular. Juégatela. Lo que pasa es que es muy fácil. Oye, es muy fácil. No, yo porque yo hablo de casos particulares. Yo te voy a poner el ejemplo de Baninter. Lo que pasa es que como son cosas políticas. Excúseme de nuevo, compañero. Nunca se han determinado y se han comprobado a nivel de la justicia. Excúseme de nuevo, compañero. ¿Entiendes? Excúseme de nuevo. Escúcheme de nuevo y excúseme. Mire, ejemplarizaba con el caso Baninter. Baninter, Olga. Todas las personas imputadas en el caso Baninter estuvieron en libertad hasta el momento de recibir la sentencia denominada como firme, es decir, una sentencia de la autoridad con la autoridad de las cosas definitiva e irrevocablemente juzgada. No importa cómo se llamen, lo que pasa es que esa persona lo juzgaron, lo condenaron al máximo de la pena posible. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que al otro día en que la sentencia se hizo firme, ellos se hicieron en prisión. Esa es la realidad. O sea, tú no me puedes partir. Dime quién aquí en la República Dominicana, quién en un proceso de importancia se ha ido. Después de estar iniciado el proceso y esa parte siendo imputada. Dime una sola persona, una sola. No la vas a encontrar. Ah, que tú me dices que se dice que hubo influencia política. Sí, te dicen eso para justificarte de que la independencia. Oye, te lo dicen. Es débil. Oye, pero te voy a decir una cosa para que tú veas si eso es una patochada. Y no es de tu culpa, porque vuelvo y te digo que tú estás hablando por boca de tercero. Óyeme, ¿por qué? Es que la gente está oyendo. No, la gente sabe la debilidad. Yo te voy a poner el ejemplo. No importa lo que nosotros teoricemos aquí, la gente, el común ciudadano sabe la debilidad. ¿Qué es lo que sabe el común ciudadano? ¿Qué es lo que sabe el común ciudadano? Es que tú quieres, por ejemplo, no. ¿Qué es lo que sabe el común? Óyeme, la democracia, en la democracia. Que aquí la política tiene influencia en la justicia. Está bien, dime una cosa. Cuando el común, como tú dices, el común que sabe de todo, que siempre eso lo hacemos nosotros para lucir bonito y para caerle bien. ¡Ey! El pueblo dominicano es un pueblo sabio. Cuando decía Máximo Veragoico que estamos en un país de gente bruta. Pero tú quieres condicionar al que te esté escuchando. Señores, el que no sabe, óyeme, el pueblo, el que no estudia derecho no sabe derecho. Zapatero sus zapatos. El que no estudió periodismo, por lo regular no sabe periodismo. El que no estudió física cuántica, no sabe de física cuántica. No me haga con ese cuento. Pero cálmate. No me vea con ese cuento. Hay gente autodidacta, Valentín, tampoco. Pero hay gente excepcionalmente, no el pueblo completo como él pretende para lucir bonito ante el pueblo. Ahora bien, yo te voy a decir lo que pasa en el sistema de justicia para que tú le digas al pueblo que parte de esa lógica. Abogado, controle, eso lo voy a declarar en desacato. Así se habla. Así se habla. Pero déjame terminar la idea.
idea. Pero déjame terminar mi idea. Dale. Porque yo era que tenía la palabra para decir lo siguiente. Dale. Todos los jueces de este país, atiéndeme. Y todos los fiscales de este país, a excepción de una sola persona, óyeme, todos los jueces, no hice excepción, ¿tú viste que no hice excepción? Sí. Todos los fiscales, nada más hice una sola excepción, que es doña Miriam Germán. Todos lo hizo el PLD. Todos, sin excepción. ¿Y dónde están la gente del PLD cuando lo llevan a la justicia? ¿Para dónde que van? Para la chirola. Para Chirola. Entonces no me venga a mí. Por Di bueno que son todos. No, buenos o malos. Yo te estoy hablando de resultados. No, yo sé, buenos yo o sé. malos. Chirola ahora, por el mismo contexto político. Ah, entonces, si el PLD hubiera vuelto a ganar, no van a la entonces Chirola. son prisiones políticas. Ah, pues yo te La estoy pregunta. diciendo- yo te estoy Entonces diciendo tú estás de que la acuerdo, tú política- estás de acuerdo conmigo con que son prisiones políticas. No, yo lo que te estoy Ah, diciendo entonces tú estás de es- acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Con qué tú estás de acuerdo? lo Tú que no te estás de quiero acuerdo decir, contigo. déjame decirte. Yo quiero que tú estés de acuerdo No, contigo. pero dile eso entonces a David Ortiz, el papá de David Ortiz. ¿Qué que le ellos digo? mismos dijeron Valentín, públicamente. pero Que ellos sí, mismos deja dijeron que Sandy públicamente. desarrolle la idea. Sí, que ellos mismos dijeron públicamente que el procurador, el ex procurador Jean Alain, con esto no estoy haciendo ninguna acusación porque eso no se ha comprobado, pero ellos mismos dijeron que Jean Alain trató, o sutilmente lo dijeron, trató de encubrir la realidad del hecho. O sea, ¿Quién dijo eso? El papá de David Ortiz. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde bueno, está? lo podemos buscar. Sí, vamos a búscalo. Búscalo. Porque El papá de David Ortiz pero dijo ¿qué importa? que el Pero ex ¿qué importa? procurador Pero lo ¿qué llamó importa? y trató de manipularlo para Oye. que cambiaran la versión Ajá, de lo que pasó con y David Ortiz. entonces ese señor fue testigo. Ese señor fue algo en ese proceso que tenían que llamarlo a él para que cambiara opinión. Pero ven acá, Sandy, así No, tampoco. no, ¿Cuál pero fue su está participación? bien. Pero ¿cuál es la participación de ese señor en ese proceso? Él estaba representando a su hijo. No puede David representar a Ortiz. nadie porque bueno. estamos hablando de una persona viva. Solamente se representan a personas muertas en los procesos o a menores de edad. Entonces no me venga con ese cuento, viejo, así no. Porque tú no me puedes venir a mí en un asunto de derecho como si tú fueras, ¿verdad? Espérate, yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica Es que no Madre hay Maestro. que saber derecho Sí hay que para saber saber derecho. que- Sí hay que saber la derecho. política Sí hay que saber. influye No. en la justicia. No. Como los medios de comunicación Está también bien. influyen Entonces en una las decisiones pregunta. de los jueces. Entonces una pregunta. No me digas Lo que a mí dijo eso. Leila. Oye, no, perdóname. Lo que dijo No Leila hay es que falso. ser un erudito ¿Para de qué? derecho para saber que los medios de Es el comunicación, problema. que la política influye en la justicia y Ajá. que los medios de comunicación a veces determinan las decisiones. Ese de es los el jueces. problema. Para eso no hay que ser un erudito Que de de, derecho. que de No me pelota, vengan con de eso. pelota y de política y de Porque no derecho, estamos todo el hablando de mundo cree que teoría de sabe. derecho. No, eso es derecho. eso no es Todo teoría eso, de derecho. no, eso no es teoría de eso es derecho. Porque tú tienes que decirme a mí, óyeme, porque tú no puedes venir de forma irresponsable a decirle al pueblo No, yo no dominicano. estoy siendo Sí, irresponsable. espérate, te voy a decir cuándo. Mire, pueblo dominicano, Oiga, pero diga- hay injerencia. No, es que yo no hablo encima de la gente. No. Gracias, así mismo. Hay injerencia Pero política. estamos diciendo de él. Espérate, hay injerencia política. Está bien, pero dame el caso Déjalo específico. que termine, después le arrancamos y le damos. Espérate. Sí, gracias. Dame el caso específico porque es muy fácil enunciar y decir, todos los políticos son ladrones, todos los políticos son esto, la justicia es esto. No, espérate, así no, casos específicos. Mire, en tal caso hubo una influencia política y usted demostrarlo, porque venir a denunciar es muy bonito, pero de eso nosotros vivimos criticando, que aquí se pone sobre un papel cuadriculado una gente y sobre él se vierte cualquier tipo de ese y no estamos hablando de aquellas que son plurales. Eso se pasa aquí todos los días, entonces eso es irresponsabilidad, porque si tú no tienes prueba de que yo he hecho algo, tú no puedes indicarme algo a mí. Lo que pasa es que las autoridades de justicia no se pueden autosancionar o son muy difíciles que se autosancionen. Por ejemplo, el procurador no se iba a autosancionar él mismo. Por Dios. Pero autosancionar, por ¿qué Dios. tú quieres decir con Por Dios. autosancionar? O sea, que la autoridad se encubre a sí misma. O sea, el ¿En qué caso? ¿En qué caso? En múltiples casos. Un solo, no necesitamos múltiples, no, necesitamos un no, solo. no, no. Ejemplariza con un solo. Pero lo que Óyeme, pasa es que tú parte quieres- de no, uno. No, lo que pasa es que tú quieres Ujú. llevar mi argumentación como que es algo de la percepción de la sociedad. Y eso no es así. Eso no es así. Son cosas reales. Ok, son reales, dame la prueba. Bueno, yo te mencioné. No, Yo te mencionar mencioné. no es probar. Para Dame la ti, prueba. El sistema de justicia Dame la prueba. dominicano es el mejor del mundo. Eso es lo que No, tú yo no estás estoy diciendo eso, todo lo contrario. Yo estoy criticando Yo estoy aquí. diciendo que tiene debilidades. Parece que tú no estabas aquí porque nosotros estamos hablando de que el sistema tiene una falencia. Y Leila fotografió existencialmente esa falencia. Y todo el mundo hizo causa común con el discurso de Leila porque era irrebatible. Y Olga te leyó a ti el fundamento constitucional. Entonces, Y yo nosotros... te dije que no- por esa no es misma pa- falencia, Ajá. los jueces a veces entienden que la prisión preventiva es la más eficiente, porque por la misma falencia del sistema, una persona, un exfuncionario que tiene vínculos
con la política, con el gobierno, se puede percibir o entender que tiene la posibilidad de influenciar a cualquier persona del estamento público para salir del país. Pero para salir del país. Pero que o para escaparse. El problema es que nadie en la historia se ha escapado o ha salido del país en procesos de esa índole. Nadie. Entonces tú tienes que hablar a partir de un elemento que sea precedente. Lo otro es, mi querido amigo, que el porciento de presos por presuntos actos de corrupción es muy ínfimo con respecto al porciento de personas que sufren prisión preventiva. Nosotros no estamos hablando de casos de personas, de casos sonoros. Estamos hablando de un mal, de un germen, de una afectación sistémica. No se trata de fulano o sutano. Sí, pero la pregunta es, ¿esto ha sido un patrón que viene dado desde hace muchísimos años? ¿Es una característica propia del sistema? Se ha exacerbado últimamente. ¿O en los últimos meses ha existido un aumento drástico? Se ha exacerbado. Sí, entonces, ¿a qué? Un aumento inusual. Y entonces, ¿a qué ustedes entienden que se debe eso? ¿Por qué en el último año hemos sido testigos de cómo los procesos de justicia se convierten en shows mediáticos? El cambio de administración del Ministerio Público. Muy bien. Entonces, ¿eso con quién tiene que ver? ¿Quién es que genera la presión que existe actualmente? Que todo el mundo lo dice, pero nadie lo hace a nivel público, de que los jueces... El Ministerio Público. ¿Y por qué el Ministerio Público específicamente con la... que vamos a separar algo? Yo estoy haciendo un ejercicio de razonamiento. No estoy haciendo un juicio de valor sobre mis posturas acerca de esos sometimientos, porque yo tengo mi opinión sobre eso y lo he dado. Pero ¿cuál es la presión que existe de este Ministerio Público? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de este Ministerio Público a comportarse de la forma en que lo ha hecho en el último año y medio? Leila tiene algo que decirte ante esa pregunta. Adelante, Leila. La voluntad Valentín, política. Responde la pregunta para yo despedir. Y es fácil. Y es fácil. No, y es fácil. Déjala para mañana, que es viernes, que con canciones. Le voy a decir una cosa. Déjala para mañana, déjalo sobre la mesa. Entiendo que no es el tema político aquí. Ahí hay una ruptura entre la cabeza del sistema, que es la procuradora, el presidente de la República y el Ministerio Público. Yo entiendo que no hay una relación directa entre las acciones. Yo creo que hay una ruptura y que de hecho esa excesiva independencia es lo que está jodiendo. Ay, perdón. Con J el sistema. Leila, deja la pregunta sobre la mesa. Mañana hablamos. Señores, hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado hasta ahora. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba. Tengan feliz resto del día.